Hola, buenos días y bienvenidos todos a un nuevo podcast que hablaremos acerca de los referentes de la sociología económica en torno a las investigaciones individuales que hemos venido teniendo acercamientos durante el último periodo de este, de este hemisemestre. Para empezar bien con ello, voy a presentar a mis compañeras, quienes hoy nos acompañarán en la discusión. Acerca de estos acercamientos de la sociología económica y más que ser visto como un proceso económico meramente, también dentro de los vínculos sociales que estos van construyendo y pues todo el aparataje que nos explicarán pues mis compañeras más adelante. Ahora yo presentaré a Milena Núñez. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez en un podcast con ustedes. Erika Isa. Hola, compa, sí, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y nuevamente compartiendo conocimientos. Gracias, Erika. María Belén Ayol. Hola, un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, la moderadora, que en este caso sería yo, Karen Narváez, el día de hoy, como decía ya desde un preámbulo, el acercamiento que tendríamos con la sociología económica. A continuación, cada una nos va a dar una breve percepción de lo que pudo tener dentro de sus conclusiones finales o desarrollo de sus propuestas investigativas. A continuación, Milena. Hola, a ver, mi fenómeno económico fue un local de comidas de Yaruquí, el sector donde yo vivo, y lo escogí porque se conectaba mucho con la tesis de Celicer. O sea, ya que las dueñas son dos hermanas, ¿no? Entonces, esta conexión de relaciones de intimidad y relaciones económicas me sirvió un montón la tesis de Celicer. También quería conectar un poco con Grano Berer, pero cuestión de extensión del ensayo me limité a usar la tesis de Celicer y lo que encontré fue que al ser un negocio familiar, por así decirlo, es bastante complicado llevar una buena relación dentro del negocio. Pero la tesis de Celicer mencionaba que no siempre se rompe las relaciones dentro del negocio por la cuestión familiar, sino es algo externo. Y sí, lo comprobé porque en las entrevistas que hice a las dos hermanas y algunos clientes del local me dijeron, Ruth, una de las hermanas, que es dueña de ese local, me dijo que pensaba salirse de la sociedad porque tenía problemas, porque encima vivían juntas dentro de una casa. Entonces, y esa casa lo usaban como, el primer piso lo usaban como local. Entonces, relacioné con la tesis que decía que sí se puede tener un negocio sin afectar las relaciones de intimidad. Y si se rompen estas es por algo externo más bien, no por necesariamente que sea algo económico. No sé si ustedes también usaron Celicer. ¿Alguna de ustedes? Claro, Mile, justamente con tu acercamiento de Celicer, dentro de mi investigación, digamos en este caso, fue cómo es que influyen, por ejemplo, estas redes bancarias dentro de los multiservicios que ofrecen, digamos, ciertos locales comerciales pequeños. En mi caso, fue bastante interesante también ocupar esta tesis porque en relación a esta, trabajan dos esposos en este lugar que se llama ServiPC. Entonces, igual en donde yo vivo, en el sector de Llano Chico, específicamente es cómo se vinculan, ¿no? Incluso no solamente la relación de intimidad que justamente tú mencionabas, que tanto en el texto de Celicer también se menciona, es que también es cómo se negocia esta intimidad dentro también de un círculo de confianza. Y como tú dices, quizá en tu caso las hermanas tenían como ciertos roces externos que vendrían siendo, no tanto internos. En el caso de los esposos también sucede algo similar. Hay como
muchas de las veces desacuerdos en la toma de decisiones o sea, para que se dé una funcionalidad al negocio o un enfoque específico de negocio. Porque en mi caso, estas personas destacan mucho que ellos empezaron como siendo un negocio muy, muy pequeñito y que tras el tema de pandemia, tras el tema de varios otros factores, ellos decidieron inclinarse por ofrecer este servicio de bancas, ¿no? Vinculado a los bancos, ¿no? Sistema financiero en general. Entonces ahí yo articulé también el tema, no solamente de bien hacerles el tema de la intimidad como tal, sino que también cómo se generan los lazos de confianza, al tema relacionado con el manejo del dinero, por ejemplo, porque ahí hay una digamos, un campo más amplio de manejo del dinero, porque no solamente lo manejan los esposos, sino que ellos mencionan que también al volverse, ¿no? Dentro de, digamos, no empresarios, porque no se consideran empresarios, que es como un puntazo que entendí dentro de eso, ellos se consideran como empleadores de dos personas que, con coincidencia, también son parte de su familia, a las que les brindaron trabajo tras pandemia, que también les dejan a cargo el manejo del dinero. Entonces yo traté de abarcar más el tema de la confianza de la que habla Viviana Celicer y también en las redes que se van tejiendo con Granoverer, digamos, en ese sentido de la incrustación de las relaciones sociales. Entonces traté de como vincular estos dos procesos porque en las relaciones de intimidad generan lazos de confianza, pero también como dentro de este proceso de confianza, como menciona el texto en algunas partes, también puede haber un sentido como de, de crear, por ejemplo, esas brechas de desconfianza, por ejemplo, que estén como muy acentuadas al soborno, al fraude, lo que menciona el texto, ¿no? Entonces, como se da una idea más amplia de este proceso, siento que este texto ayudó como a armar este aparataje teórico. A continuación, Belén nos va también a dar una breve perspectiva de su investigación. Bueno, con respecto a mi investigación, yo prácticamente me centré en lo que es la sociología económica vinculada a lo que es el sector privado. Estudié y analicé lo que es una fábrica de ropa de bebé llamada Creaciones Edwin, la misma que tiene relaciones que, como bien menciona Granover, tiene relaciones de donde se penetran de forma irregular, centrándome en lo que son las relaciones entre empleado y empleador. Es así como se van a construir lo que son los lazos, pero siempre vemos de que se permiten ciertas cosas, pero a la vez se opacan otras. De esta forma, aquí dentro del texto de Granover nos hablaba igual acerca del oportunismo. El oportunismo igual lo vi desde este autor debido a que la señora cuando fue pandemia, la señora optó porque sus trabajadores ya no acudan a la fábrica, pero más bien generando su propio interés. A la vez nos hablaba también de lo que es la acción orientada económicamente, de cómo se va, o sea, cómo la dueña de la empresa va, va, va hasta cierto grado, hasta una actividad que prácticamente es remunerada. A la vez, crea vínculos, tanto débiles como fuertes, pues según Granover, el vínculo débil que yo pude establecer dentro de esta investigación viene a serlo entre empleados, entre mismos trabajadores, igual condiciones, y los vínculos fuertes prácticamente se establece entre una empleada determinada específicamente por la dueña con la cual establece su vínculo de confianza. A la vez pude observar que también existe algunos textos de como bien ya se ha introducido en estas dos unidades, el de Marstal acerca del arreglo a fines, de cómo se van construyendo esto para que se logre un producto culminado, pero llegué a la conclusión prácticamente que las redes de interacción personal, tanto en la formación como en el desarrollo de los mercados, se encuentran prácticamente asentadas en las identidades culturales compartidas por estos actores y en las redes que se presentan a sí mismo como unas
o sea, se presentan en sí como unas simples estrategias, pero en realidad no lo son, ya que igual se fomenta lo que es la confianza. A la vez, se va viendo de cómo estas redes igual son indispensables para poder conseguir un empleo, ya que si tienes algún vínculo, accedes más rápido a un empleo. Eh, También pude determinar que existe una selección y una elección de medio a fin, de modo que el resultado obtenido viene a ser, tiene que coincidir con la búsqueda de lo que necesita, los materiales, la producción que necesita la fábrica. Eso. Muchas gracias, Belén, por darnos un acercamiento más profundo acerca de cómo es que llevaste tu proceso investigativo. Ahora, Erika, ¿tú nos puedes dar una breve perspectiva acerca de por ejemplo, las articulaciones que tuvo tu investigación? ¿Qué es lo nuevo que descubriste? A continuación, por favor. Sí, justamente muy interesante de todo lo que ustedes han encontrado en sus investigaciones. Y bueno, yo me centré más que todo en la experiencia de lo que tuvieron los productores agrícolas en tiempos de pandemia. Bueno, en este sentido me centré en los productores de cebolla, más que todo porque aquí en mi comunidad viví de cerca igual esa experiencia y fui viendo más que todo cómo la gente se iba organizando, perdón, en cuestión de la venta de estos productos cuando todos los mercados se cerraron por el tema de la pandemia y que estos espacios se convirtieron en focos de contagio. Entonces aquí pude ver cómo tanto entre la directiva, los productores y los migrantes que, o sea, regresaron de la ciudad acá al campo al poseer, por ejemplo, un terreno o tener familiares, ellos se fueron aquí nuevamente incorporando en la comunidad. Entonces fui viendo que la comunidad viene a ser igual ese centro donde todas las personas se vienen a vincular más que todo por como en el texto de Granovetter, él decía que las redes de parentesco es lo que ellos igual les ayudaba a ser parte de estas relaciones, ¿no? Entonces fui descubriendo que a lo largo de esta investigación y justamente con lo que las personas que habían igual vivido de cerca estas experiencias comentaban que sí hubo una fuerte competencia, o sea, que igual entre ellos era como que en el hecho de vender sus productos, porque en la pandemia no se sabía en qué tiempo esto se iba a acabar, el tema de la cuarentena. Era el problema que ellos tenían, que los productos al estar dentro de la tierra, ellos no tenían un cierto límite de conservación. Entonces ahí fue cuando muchas de las familias buscaron medios en cómo vender estos productos y a la vez también se pudo ir viendo que los escenarios, o sea, el mercado se volvió, digamos, en un plan de contingencia en donde ellos fueron buscando estrategias para comercializar los productos, tener un ingreso para las familias en esta crisis y sobre todo se fue viendo cómo igual se fue creando estos lazos de deshonestidad que en cierta manera algunos vendían sus productos hasta por regatearlos. Y básicamente eso también se ha podido notar hasta la actualidad, ¿no? La consecuencia que tuvo en la pandemia fue que se dio una sobreproducción de la cebolla blanca. Entonces ahorita en el mercado se ve que hay mucho producto que hace que los productores tengan que regatear nuevamente el producto y sale a veces el atado de cebolla en 50 centavos, que ellos en las experiencias comentaban que inclusive o sea, ahorita es como que la producción de la cebolla no se ha vuelto rentable porque inclusive ahorita es como que la inversión más que la ganancia que ellos pueden tener. Entonces ahí se iba viendo como estos lazos que Granovetter igual decía que al ir creando estos planes de contingencia para vender los productos, se había vuelto como, eh, no recuerdo, una parte del texto justamente decía que estas relaciones económicas traspasan lo que es el tema económico, que inclusive eso pude notar, ¿no? Que cuando ellos se iban entre los nuevos y los antiguos productores, se pudo notar que ellos inclusive se fueron organizando para más bien
poder comercializar sus productos, y eso también se fue viendo que en el segundo año de pandemia, al ver que había muchos productos en el mercado, más bien ellos se fueron buscando nuevos campos, ¿no?, de venta, que estos, en este caso, los supermercados igual se fueron convirtiendo en los espacios centrales para que estas familias igual eviten tanto regatear el producto y que también sea justo para todas las familias que puedan comercializar sus productos. Eso en cuanto a lo que yo pude encontrar igual en investigación. Muchas gracias, Erika. Y justamente con relación a lo que tú mencionas de tu investigación, como ya les había dado un preámbulo, digamos, a la mía, también utilicé de alguna u otra forma, relacionándolo como, con pocas cosas en paréntesis de lo que tú decías, por ejemplo, que menciona Granover lo de la competencia, lo de la deshonestidad. También en mi caso, fuertemente encontré esto, pero en, digamos, la competencia dentro de los negocios que se asimilan a esta clase de negocios que yo les decía con la relación financiera, ¿no? Entonces, pude ver que hay una fuerte, digamos, dentro de estos sistemas bancarios, en este negocio pude como notar que también hay una selección de vínculos y redes de mujeres que manejan estos negocios como muy fuerte. Con ello también, no solamente entender, ¿no?, que hay, las personas siempre están tomando en contexto esto de la pandemia como para darle un enfoque como más organizativo, digamos, a sus negocios, ¿no?, de reorganización nuevamente. Entonces, digamos que justamente con lo que tú mencionas, yo podría como añadir que en mi caso yo tomé como que estas empresas financieras de alguna u otra manera están asociadas con esta nueva ideología acerca del capitalismo como carismático, ¿no? Que nos hace entender, digamos, que de alguna u otra manera la expansión tanto empresarial, de negocios alternos como el mercado financiero, digamos, en mi caso, tienen estos discursos de generar como nuevas estructuras sociales dentro de estas nociones de dominación, digamos así, ¿no? Como discursivamente. En mi caso, por ejemplo, tomé la cuestión del Banco del Pichincha como esta cuestión de que al mismo tiempo te considera como empleado, porque muchas de ellas mencionan, ¿no?, que puede serlo. Y otras, en el caso desde su perspectiva, ellos se ven como explotados, o sea, como que no tienen garantía a pesar de que funcionan de la misma forma que un cajero dentro de un banco como, digamos, establecido, ¿no? Y eso les pasa dentro de los tres bancos que ellos buscan en función, el Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil y el Banco del Pacífico, digamos. Y en este tipo de cuestiones como las formas de trabajo que también entendí ahí que tienen una relación media dispareja, ¿no? Entonces, en base a esto podríamos dar unas pequeñas conclusiones como nota final acerca de los textos que hemos utilizado para sostener el bagaje teórico, y a continuación pues podríamos como encontrar puntos de inflexión que nos ayuden como a transmitir lo que decía Erika al inicio, ¿no? Más conocimiento acerca de. A continuación, Milena. Yo quería más bien conectar unos dos puntos que mencionó Mabe por esto de las redes sociales que hablaba Granoverer y que también menciona en un punto Celicer, y con respecto a mi fenómeno económico, claro, que, o sea, en mi caso, intenté hacer como que un mapeo de los vínculos sociales entre las dueñas del local y con quién se relacionaban, ¿no? Y era bastante distinto las redes que tenían ambas. O sea, la una, por ejemplo, tenía sus amistades que iban a comer en este lugar también dentro de o sea, había hecho estas amistades en la bailoterapia. Y la otra era como que más era más afín a los clientes que trabajaban en la junta parroquial, que eran la mayoría que frecuentaba este lugar. Entonces ahí vemos cómo se expanden las redes, ¿no? Mm, También mencionaba Celicer en sus estudios que dependía muchísimo de la forma en que logran hacer estos vínculos, ¿no? Creo que dependía de la cultura también, cómo se iban formando. Y otro punto, creo que era el que mencionó Karen sobre la confianza
bueno, el mío no fue directamente confianza, sino fue este sustento económico que deben tener todas las relaciones y aún más siendo íntimas, ¿no? O sea, que cito, o sea, me acuerdo que decía textualmente Celicer que no, una relación íntima no necesariamente, más bien no basta con amor, sino necesita un sustento económico. Y lo comprobé con mis observaciones a estas hermanas de este lugar, que a pesar de ser hermanas y que ya pues uno siente amor por el hermano, ¿no? Obviamente, pero al tener un negocio se necesita más que amor, ¿me entienden? O sea, es como más un sustento económico que logre surgir un negocio. Entonces, quería conectar esas dos ideas que mencionaron las dos. Y ya para finalizar, era como que las transacciones económicas no destruyen las relaciones íntimas. Como les decía en un inicio, la sociedad entre estas hermanas se iba a disolver, pero no era por las transacciones económicas que tenían dentro del negocio, sino eran por problemas externos, ya entre hermanas, más bien entre los hijos de las hermanas, que eran los que se sentían mal en este lugar, porque además vivían juntas, entonces es más complicado aún llevar un negocio siendo no hermanas. Entonces eso, yo finalizo mi tema como que diciendo las transacciones económicas no destruyen las relaciones íntimas. Muchas gracias, Mile. A continuación, María Belén y luego Erika. Bueno, yo creo que un punto importante que ha mencionado Mile es acerca de que más que amor se necesita un sustento económico. Pues bien, yo creo que esto se lo podría articular en sí con mi investigación, debido a que estas madres, en sí la mayoría de madres son madres solteras. Por tanto, viven del sueldo que perciben. En cambio, si es que ellas prácticamente se dedicaran todo su tiempo en lo que es al hogar, no, o sea, no bastaría con el amor que se tenga al hijo o a los hijos, sino más bien ese sustento económico que ahora en la contemporaneidad es realmente importante. Por otro lado, creo que también se podría eh, lo que es unir mi tema con Boltanski y Chapelo acerca de la crítica artística, ya que ya que esta prácticamente prevalece envuelto en una ideología del capitalismo, de que todos somos iguales, pero en sí, dentro de la fábrica, al tratar de generar esto de que somos iguales, no, o sea, en una parte para venta de publicidad realmente sirve, pero de forma interna esto no funciona así porque cada quien persigue intereses distintos. Y también creo, a mi parecer, que se lo podría agregar al autor de Guerrero, ya que dentro de la fábrica existen como lo que son festividades, Navidad, las más importantes, Navidad, el Día de la Madre, que son las que más se realizan. Y es aquí donde, si bien ustedes recuerdan que en Navidad hacen intercambio de regalo y entonces aquí participa tanto jefes como los empleados, aquí se estaría hablando de legitimar lo que es la jerarquía social a través de un ritual de quién posee más y cómo esta persona va a sostenerse de que en sí genera una confianza y a la vez una disposición de medios para poder ser más, o sea, ser otorgado un prestigio social entre ellos. Eso. Erika, ¿deseas mencionar algo más? Sí, bueno, también dándoles en esta segunda parte, creo que también como que todos tuvimos como ese resultado, ¿no? De investigación que pudimos ver que las relaciones más bien van más allá de las cuestiones monetarias que cierto negocio deja, ¿no?
Y eso fue justamente en mi participación como observante, también pude ver que tanto en el mercado y en la comunidad son dos relaciones muy distintas que la gente tiene en el cierto punto, digamos, de relacionarse, porque me fui dando cuenta que en el mercado justamente la gente competía por vender su producto. O sea, no importaba el precio que sea, pero la cuestión era vender. En cambio, en la comunidad era como que en cambio tenían otro tipo de relación, digamos, más amistosa, más fructífera entre compañeros como comunidad, como conocidos, como vecinos. Entonces se pudo ir viendo que las relaciones en sí no son a consecuencia que el cambio que se hace en transacciones monetarias tiene ¿cómo, cómo se podría decir en este sentido? eh, Tiene otra forma de ver la vida, de cómo las personas igual interactúan. Entonces se puede ver que el individuo como tal, cuando está haciendo una transacción, es en sí por su interés egoísta, pero al momento que está interactuando digamos, de algún tema social, se puede ver que sus relaciones vuelven a estar ahí, o sea, siguen siendo sólidas, pero en sí el negocio al que la gente se dedique no tiene nada que ver y tampoco modifica ninguna relación. Entonces, eso fue lo que yo también pude notar y también considero que ustedes llegaron igual a ese punto de vista. Gracias, Erika. Y pues bueno, como digo, para dar un macro aspecto acerca de todo lo que hemos venido conversando en este podcast, pues yo también pude concluir, ¿no? Que en estas fases como de procesos entre la intimidad y la economía, pues obviamente no se destruyen esos procesos. Al contrario, en muchos de los casos en los que yo pues pude constatar, ¿no? En este proceso de empleadores, tanto estas dos personas dueñas del local con las dos personas que son sus familiares, pues los lazos son más fuertes porque ellos mencionan incluso que textualmente que ellos, esas personas, les han generado confianza ya más de 2 años y que este trabajo que ellos han venido haciendo ya no es solamente considerado dentro del plano familiar, ¿no? Esta confianza, sino que se construye en base a este proceso por ejemplo, el manejo del dinero. Y que en ocasiones específicas es justamente lo que ustedes mencionaban y llegaban a las conclusiones finales de este proceso. Si bien estos procesos, como mencionábamos al inicio, donde están relacionados íntimamente, por ejemplo, los vínculos, tanto la familia, los amigos, los conocidos, estaríamos como llegando a este como contexto general, ¿no? De que se encargan de dar significados distintos a las transacciones, no es solamente una transacción vacía, y que estas transacciones económicas, pues obviamente no tienen como eh, algo específico que daña, digamos, esta intimidad. Quizá, como decía Milena, esos contextos externos pueden fracturar de algún otro modo, tener roces, pero esta intimidad que ya está construida no se destruye, ¿no? En estas dimensiones. Entonces, yo siento que también ahí es prudente mencionar que esta construcción de vidas conectadas está totalmente como al mando, ¿no? Que encuentran, como decía Celis, esas especificidades que van más allá de entender como estas dos cosas, ¿no? La economía y los vínculos sociales como cosas separadas, sino que al contrario, ¿no? Deberían entenderse como esta construcción de vínculos sociales que van mucho más allá. Entonces, como para finalizar, he dado ya mi alto preámbulo y bueno, vamos a despedir el siguiente podcast, esperando pues de alguna u otra forma continuar la discusión en base a otras delimitaciones teóricas más adelante y les agradezco mucho. Eh, a continuación, mis compañeras procederán a despedirse cada una para dar por finalizado el podcast. Muchas gracias a todos y todas. Pues nada, yo agradeciéndoles otra vez por un podcast más y espero se haya entendido bien mi tema y qué bueno que se pueda hacer sociología de todo, ¿no? Es muy interesante esta carrera. Belén. Bueno, igualmente agradecida con todas ustedes y por a partir de sus investigaciones también uno poder acotar algo más o a veces incluso utilizar los propios autores que tal vez
plasmaron en sus trabajos, uno también se puede abrir ese panorama de poder ver desde otra perspectiva. Y espero que el resto de la gente también trate de ver a la sociología como una manera de mirar el detrás de cualquier contexto social. Gracias. Muchas gracias, Belén. Y a continuación, Erika. Sí, justamente lo que todos igual decían, es muy importante también la sociología en cómo se ha ido interactuando con nuestra vida, ¿no? Más allá de lo que nosotros, en nuestro sentido común, actuamos y pensamos que es algo natural, pues parece que no, porque en todo lo que nosotros estamos realizando y con los textos que vamos viendo en cada semestre, se puede ir viendo cómo cada cosa, por más minuciosa que sea, tiene un significado de actuar del ser humano. Entonces sí, ha sido muy interesante igual lo que ustedes han encontrado en sus investigaciones. Eso igual nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver. Eso nomás y muchas gracias. Bueno, en la despedida general, como les comentaba, ha sido un gusto poder conversar nuevamente con ustedes y armar un debate acerca de los procesos que hemos utilizado para hacer cada una de nuestras investigaciones. Creo que han arrojado resultados bastante interesantes con respecto a lo que nosotros quizá lo vemos desde afuera, ¿no? Pero ya haciendo un estudio más minucioso nos permite como establecer puntos de inflexión como más profundos, reflexiones más interesantes acerca de los autores incluso que utilizamos dentro de nuestro bagaje teórico. Les agradezco mucho y hasta luego con todas.